¿Alguna vez te has parado a pensar en el destino de aquellas almas que no llegaron a nacer? ¿Qué sucede con una vida interrumpida antes incluso de dar el primer respiro en este mundo? Esta es una de las preguntas más inquietantes y al mismo tiempo más silenciadas de la espiritualidad. Inquietante porque toca uno de los mayores tabúes de nuestra existencia, la interrupción de una vida que aún no ha comenzado. Silenciada porque, aunque muchos se han dedicado a ella, incluso Allan Kardec, el codificador del espiritismo, parece haber evitado publicar una respuesta clara. ¿Pero por qué? Este misterio abre una puerta que pocos tienen el valor de cruzar. Y quizás sea precisamente por eso que hiciste clic en este video. Dentro de ti existe un deseo de comprender, de buscar consuelo, o incluso de encontrar una explicación que tenga sentido ante una experiencia que puede ser personal, familiar o simplemente una cuestión filosófica que insiste en resonar en la mente. Después de todo, si el alma existe antes del cuerpo, si preexiste a la vida terrenal, entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo ni siquiera llega a desarrollarse? Esa es la pregunta que tarde o temprano todos terminan haciéndose. Y aquí está el punto crucial. Kardec recibió innumerables preguntas sobre el destino de los niños no nacidos, pero en sus libros principales, como El Libro de los Espíritus o El Cielo y el Infierno, no ofreció una respuesta explícita y directa. Hay notas, hay indicios, hay pasajes que parecen tocar ligeramente este tema, pero nunca una conclusión publicada. Esto ha intrigado a los estudiosos durante generaciones. ¿Sería una ausencia intencional? ¿Sería que las respuestas que le llegaron de las mesas mediúmnicas eran tan perturbadoras que optó por el silencio? ¿O será que la humanidad aún no tenía la madurez para lidiar con lo que decían los espíritus? Antes de llegar a esta posible revelación, necesitamos retroceder un paso. Para entender el destino de estas almas, primero necesitamos entender cómo la tradición espírita ve la conexión entre alma y cuerpo. En varios pasajes de El Libro de los Espíritus, los espíritus dicen que el alma existe antes de la concepción y que el proceso de encarnación comienza justamente cuando el espíritu es atraído al cuerpo en formación. Sin embargo, esta conexión no es inmediata ni definitiva en los primeros momentos. Es un proceso gradual, casi como una aproximación lenta, en la que el espíritu se va conectando al embrión, preparándose para la vida terrenal. Esto significa que, según la doctrina, el alma no siempre está totalmente vinculada al feto desde el principio. Este detalle lo cambia todo, porque si la conexión aún no está completa, ¿qué sucede cuando la gestación se interrumpe? ¿Estaría el alma ya atrapada en esa experiencia, sintiendo el dolor de la pérdida de un cuerpo que nunca pudo usar? ¿O estaría solo de paso, casi como un viajero que apenas apoya el pie en una estación, pero no llega a embarcar de hecho? Esta es la primera gran pregunta que Kardec dejó en el aire. Y aquí entra algo curioso. En anotaciones de reuniones mediúmnicas de la época de Kardec, que solo se conocerían después, existen relatos de preguntas sobre almas de niños que no llegaron a nacer. Algunas respuestas sugieren que, en la mayoría de los casos, estos espíritus ya tenían conocimiento de lo que sucedería. En otras palabras, aceptarían participar en un intento de encarnación aún sabiendo que podría no concretarse. Esto nos lleva a pensar que no existe un azar absoluto en este proceso, que la experiencia de una gestación interrumpida también puede tener un sentido dentro del recorrido espiritual, tanto para la madre como para el espíritu que intentó nacer. Pero esto plantea otra duda. Si el espíritu ya lo sabía, ¿por qué aceptar? ¿Por qué someterse a una experiencia que parece no llevar a ninguna parte? La respuesta puede estar en una de las claves más fascinantes del espiritismo, la ley del progreso. Según ella, cada experiencia, por breve que sea, puede añadir algo. Para la madre, el vínculo inicial con esa vida puede despertar nuevos sentimientos, maduración, reflexiones sobre responsabilidad, amor, pérdida. Para el espíritu, la breve conexión con la materia
puede representar una preparación, un ensayo, una aproximación necesaria para futuras encarnaciones. Así como un alumno que aún no entra en el aula, pero ya camina por los pasillos de la escuela, observando y preparándose para el aprendizaje que vendrá. Pero esta no era la parte más sorprendente de los relatos. Algunos médiums de la época, y otros que vinieron después, sugirieron que en ciertos casos el espíritu no llega a ligarse de verdad al cuerpo en formación. El proceso ocurre como un intento de conexión, pero sin un compromiso completo. En este escenario, la pérdida de la gestación no sería vista como una ruptura dolorosa para el alma, sino solo como una interrupción de algo que aún no había comenzado de hecho. Esto contrasta con el dolor intenso vivido por los padres, mostrando cómo, desde el punto de vista espiritual, la experiencia es percibida de forma muy diferente. Es en este punto donde podemos entender por qué Kardec quizás evitó publicar abiertamente sobre el tema. Imagínense el impacto de esta información en el siglo XIX, en una sociedad marcada por dogmas religiosos rígidos. Decir que un alma podría no sufrir con la pérdida de un cuerpo no nacido, o que la gestación interrumpida podría tener un sentido dentro del progreso espiritual, sería abrir una polémica gigantesca. Sería incluso dar munición para debates morales y éticos que podrían poner en riesgo la aceptación inicial del espiritismo, aún frágil y rodeado de desconfianza. Quizás por eso prefirió el silencio, dejando pistas, pero no una respuesta definitiva. Sin embargo, si miramos con cuidado, las pistas están ahí. En el libro de los espíritus, en la cuestión 344, los espíritus responden que la unión del alma con el cuerpo comienza en la concepción, pero solo es completa en el nacimiento, y añaden que, durante la gestación, el espíritu está solo ligado de manera indirecta, lo que explica por qué la muerte del feto no representa necesariamente la pérdida del alma. Más adelante, en otras cuestiones, dicen que cuando el embarazo es interrumpido, ese espíritu simplemente busca otra oportunidad de encarnación. Esto ya nos da una idea clara. No existe alma perdida, no existe vida desperdiciada. Existe solo un reinicio en otro momento. Pero aún queda la pregunta que no cesa. ¿Y si esta interrupción no es natural? ¿Si es resultado de una decisión humana consciente? Esta es la cuestión que muchos evitan y que quizás Kardec prefirió no incluir en sus libros de forma abierta, porque ahí no estamos hablando solo del destino del alma, sino también de la responsabilidad moral de los involucrados. Y aquí el tema se vuelve explosivo. Es en este punto donde nuestro viaje se vuelve aún más intrigante. Porque sí, por un lado, la doctrina sugiere que el espíritu no sufre necesariamente con la pérdida de la gestación. Por otro lado, también nos recuerda que nada sucede sin consecuencias. La conexión, por breve que sea, genera vínculos, y esos vínculos pueden regresar en otras vidas, en nuevos encuentros, en nuevas oportunidades. Pero ¿hasta qué punto esto genera sufrimiento? ¿Hasta qué punto es solo aprendizaje? Si nos detenemos a reflexionar, percibimos que la gran inquietud de las personas no está solo en ¿dónde va a parar el alma de un niño no nacido?, sino en lo que esa situación significa en términos de destino, de culpa, de lazos que continúan o se rompen. El ser humano lleva naturalmente la necesidad de comprender el sentido de la vida y de la muerte. Cuando la muerte ocurre antes incluso del nacimiento, este enigma se vuelve aún más angustiante. Al fin y al cabo, ¿cómo lidiar con algo que parece haber terminado antes incluso de empezar? El espiritismo ofrece algunas claves para interpretar esto, y quizás la más importante de ellas sea el concepto de planificación reencarnatoria. Según los relatos de los espíritus, la vida de cada persona no es fruto del azar, sino de elecciones hechas antes de nacer, en diálogo con mentores espirituales. Esta planificación no es una sentencia rígida, sino un mapa que orienta experiencias, desafíos y aprendizajes. Así, incluso el intento de nacer sin conseguirlo puede estar dentro de un contexto mayor. A veces, ese espíritu necesita pasar solo por algunos instantes de vínculo materno, sentir el calor inicial de la vida material,
para luego regresar al mundo espiritual con un bagaje diferente. Otras veces el mayor aprendizaje es para los padres, que necesitan enfrentar la pérdida, despertar sentimientos profundos y madurar ante una ausencia tan impactante. Y aquí surge una revelación sorprendente. En muchos mensajes mediúmnicos registrados a lo largo del tiempo, aparece la idea de que estos espíritus no se pierden, regresan. Frecuentemente vuelven a la misma familia en otro intento de nacimiento. Esto crea un ciclo curioso de reencuentros. El espíritu que hoy no pudo nacer puede ser el mismo niño que vendrá en un embarazo futuro. Para los padres, esto significa que ese amor no fue desperdiciado, solo aplazado, y para el espíritu significa que cada intento, aunque frustrado, es parte del camino. Pero aún así queda la sensación de vacío. Por eso es importante entender un detalle. La experiencia de la no gestación completa no debe confundirse con castigo. No existe un Dios punitivo que retira la oportunidad de vivir por castigo. Por el contrario, el espiritismo nos muestra que todo está dentro de una lógica pedagógica de la evolución. Una gestación interrumpida no es un accidente sin sentido, sino una oportunidad que de alguna forma genera crecimiento. Quizás sea difícil ver esto en el momento del dolor, pero con el tiempo y con la reflexión, esta idea puede traer consuelo. Sin embargo, existe otra capa de esta cuestión, y es precisamente la más delicada. Porque si aceptamos que existe planificación, también necesitamos considerar que hay elecciones humanas que interfieren en ese proceso, y es aquí donde entra el tema del aborto provocado. Kardec evitó hablar directamente sobre esto de manera detallada en sus libros, pero en anotaciones posteriores en diálogos de otros médiums, este punto fue siendo explorado, y la respuesta es más compleja de lo que se imagina. Por un lado, los espíritus confirman que en muchos casos el espíritu no llegó a ligarse definitivamente al cuerpo, y por eso no siente la pérdida como una muerte dolorosa. Por otro lado, recuerdan que los vínculos creados, aunque breves, dejan huellas. Esto significa que el acto de interrumpir una gestación por elección humana no es simplemente un nada sucedió. Existe sí un impacto energético, emocional y espiritual, pero este impacto no se manifiesta como castigo eterno o condenación, sino como consecuencias que necesitan ser trabajadas, elaboradas, reparadas. Y aquí hay una información que puede cambiar la forma en que pensamos el tema. Muchos médiums relatan que espíritus que tuvieron su encarnación interrumpida vuelven en otra ocasión, muchas veces ligados a la misma madre, pero no cargando odio o rencor. Vuelven con amor, comprendiendo que ese primer ensayo no fue posible, pero que la conexión entre ellos continúa. Esto demuestra que incluso ante elecciones dolorosas, existe la oportunidad de un nuevo comienzo, de reparación y de continuidad de los lazos. Este punto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la vida y la muerte. ¿Hasta qué punto controlamos realmente esos momentos? La ciencia intenta medir la vida por el latido del corazón, por la actividad cerebral. La espiritualidad ve la vida como un vínculo entre dos mundos. Cuando la gestación no llega a su fin, no podemos ver esto solo como un fracaso de la biología, sino como un episodio dentro de una trama mucho mayor. Es como si cada alma tuviera un guión propio, y a veces una escena se corta antes de salir al aire. Pero eso no significa que la historia terminó, solo que se contará de otra forma, en otro tiempo. Ahora, imagine por un instante la situación de una madre que pierde a su bebé en el inicio de la gestación. Para ella esa experiencia es devastadora. ¿Qué responde el espiritismo a ese dolor? No trae solo explicaciones técnicas sobre el destino del alma. Trae también la idea de que ese vínculo no desaparece. El amor que la madre siente, incluso sin haber visto nunca al hijo, ya es una energía real, ya es una conexión de alma a alma. Ese vínculo no se rompe con la pérdida, solo se transforma. Es por eso que muchos relatos espirituales hablan de futuros reencuentros, de hijos que regresan, de madres que reconocen en otro niño el mismo espíritu que un día estuvo solo de paso,
Pero si esto es verdad, entonces ¿por qué Kardec no escribió sobre esto de forma abierta en sus obras principales? Esta es la pregunta que no sale de la cabeza de muchos estudiosos, y la respuesta puede estar en la visión estratégica de Kardec. Él sabía que el espiritismo estaba naciendo en medio de una sociedad conservadora y religiosa, que podría rechazar inmediatamente cualquier idea que relativizara el valor de la vida desde la concepción. Publicar abiertamente que un espíritu podría no apegarse al cuerpo y simplemente volver después, podría ser visto como un incentivo al aborto, algo que traería un escándalo inmediato y quizás destruiría la credibilidad de la doctrina. Entonces quizás el silencio de Kardec no fue omisión, sino protección. Plantó semillas, dejó pistas, pero eligió no abrir ese debate en un momento en que la sociedad no estaba lista. Y si lo pensamos bien, hasta hoy este tema sigue siendo uno de los más polémicos. Imagínense en 1857. Sin embargo, no podemos ignorar que dejó importantes entrelíneas. En la cuestión 358 de El Libro de los Espíritus, por ejemplo, al hablar sobre el aborto, los espíritus dejan claro que existe responsabilidad moral cuando hay interrupción voluntaria de la gestación, pero también refuerzan que el espíritu regresa y tiene nuevas oportunidades de encarnación. Esto muestra que incluso sin detallar, la lógica estaba ahí. Lo que no hizo fue transformar esto en un capítulo exclusivo, precisamente para no abrir un frente de ataques. Este misterio, este no dicho, crea hasta hoy un espacio de interpretación. Y es dentro de ese espacio donde médiums y estudiosos a lo largo de los siglos han construido explicaciones, relatos e interpretaciones más claras. Revelan que la vida no se pierde, que las almas no nacidas no quedan vagando, ni condenadas ni castigadas. Simplemente esperan una nueva oportunidad, ya sea en la misma familia o en otra. Y esto nos lleva a una segunda cuestión, aún más profunda. Si el espíritu regresa, si siempre tiene nuevas oportunidades, ¿qué sucede con la madre, con el padre, con aquellos que cargan el dolor de la pérdida? ¿Cómo se refleja esta experiencia en su camino? Esta quizás sea la parte más reveladora de esta historia. Cuando observamos el impacto de la pérdida de una gestación en la vida de una madre o de un padre, percibimos que la dimensión de este acontecimiento va mucho más allá de la biología. Hay algo profundo que se activa en el corazón humano. Incluso cuando la gestación se interrumpe temprano, antes de que el bebé pueda ser visto o sentido en movimiento, la noticia de que había una vida en formación ya despierta expectativas, sueños, planes. Y, de repente, todo eso se interrumpe. La ciencia puede explicar cómo un embarazo puede fallar por causas naturales, pero no logra responder al vacío que se abre. El espiritismo, por su parte, no intenta borrar el dolor con explicaciones simplistas, sino que ofrece una perspectiva. Nada de lo vivido se pierde. Este es uno de los puntos más poderosos. El vínculo energético entre madre e hijo comienza temprano. No depende del nacimiento físico para existir. La conexión de amor, el deseo de acoger, el instinto de protección, todo esto ya es un lazo entre dos almas. Cuando la gestación no llega a su fin, ese lazo no se deshace. Se transforma en un hilo invisible que puede manifestarse de diversas formas. A veces la madre sueña con ese niño. A veces siente su presencia de manera sutil, como si hubiera una compañía alrededor. Otras veces, muchos años después, reconoce ese mismo espíritu en otro hijo, en un sobrino, o incluso en un niño que se cruza en su camino. Es como si la vida siempre encontrara una forma de unir de nuevo lo que ya estaba conectado. Y aquí está algo de lo que pocos se dan cuenta. El aprendizaje que viene de esa pérdida no es solo individual, sino colectivo. Muchas familias que pasan por esta experiencia relatan que el dolor los unió de forma inesperada, que la fragilidad los hizo más cercanos, que la ausencia de un bebé invisible fue suficiente para transformar dinámicas emocionales. El espiritismo sugiere que nada sucede sin que un grupo mayor de almas esté involucrado. Esto significa que una gestación interrumpida no es solo una experiencia de la madre, sino también
de quienes la rodean. Todos aprenden algo, todos maduran de algún modo. Pero surge la pregunta que incomoda: ¿y cuándo la pérdida no es natural? ¿Y cuándo existe una elección consciente de interrumpir el embarazo? El espiritismo no evade esta cuestión, pero la trata con un equilibrio difícil de encontrar en otras tradiciones espirituales. No se habla de condenación eterna, de fuego o de castigo divino. Se habla de responsabilidad. Cada acto tiene consecuencias, porque mueve vínculos y trayectorias. Si existe amor entre madre e hijo, y ese lazo es interrumpido de forma consciente, es natural que en algún momento ese vínculo necesite ser trabajado nuevamente. ¿Y cómo sucede eso? Por medio de reencuentros, de nuevas oportunidades de convivencia, de nuevas encarnaciones. El lazo nunca se pierde. Puede ser aplazado, puede ser complejo, pero no es destruido. Lo que los relatos espirituales muestran es que el espíritu del niño no guarda rencor, no vuelve para cobrar, no vuelve para castigar. En la mayoría de las veces, regresa a la misma familia, en un momento más adecuado en circunstancias diferentes. Esto refuerza la idea de que la vida es generosa, que siempre ofrece otra oportunidad. Sin embargo, la madre que toma la decisión de interrumpir siente, en algún momento, la necesidad de reconciliarse con ese vínculo, no por imposición externa, sino porque la conciencia humana lleva naturalmente la memoria del amor. Aunque la razón diga que fue la mejor elección posible en ese momento, el corazón recuerda que había una vida allí, y ese recuerdo se transforma en un aprendizaje profundo. Quizás sea precisamente por eso que Kardec no quiso exponer abiertamente este tema en su época. Imaginen decir en el siglo XIX que un espíritu podría regresar a la misma madre después de un aborto. Esto sería visto como escandaloso, como una legitimación de algo prohibido y moralmente inaceptable a la vista de la sociedad de entonces. Al silenciar, Kardec protegió el espiritismo de ataques que podrían haberlo anulado antes incluso de crecer, pero al mismo tiempo dejó pistas para que, en el futuro, cuando hubiera más apertura, esta reflexión se hiciera con madurez. Y hoy, cuando miramos esta cuestión, percibimos que hay algo liberador en esta comprensión. Porque si entendemos que el alma no se pierde, que no hay un limbo eterno para espíritus no nacidos, entonces también entendemos que no hay condenación eterna para las madres y padres que vivieron esa experiencia. Existe sí responsabilidad, existe dolor, existe aprendizaje, pero siempre existe continuidad. El lazo permanece. El amor encuentra otras formas de manifestarse. Este entendimiento cambia completamente la manera de lidiar con el dolor de la pérdida. En lugar de pensar en fin, pasamos a pensar en espera. En lugar de creer en ruptura, comenzamos a ver aplazamiento. Y eso hace toda la diferencia en el proceso de duelo. No es negar la tristeza, sino darle un horizonte de sentido. Saber que ese espíritu puede regresar en otro momento, quizás incluso al mismo hogar, trae consuelo y esperanza. Hay innumerables relatos de familias que pasaron por pérdidas gestacionales y años después reconocieron en el hijo que nació posteriormente señales, características e incluso recuerdos que remitían al primer bebé. Algunas madres relatan sueños vívidos en los que un niño decía que regresaría. Otras dicen que cuando volvieron a quedar embarazadas, sintieron intuitivamente que era el mismo espíritu. El espiritismo no pide que aceptemos esto ciegamente, sino que sugiere que observemos estos fenómenos como evidencias de que la vida espiritual tiene una lógica propia, que supera nuestra comprensión limitada. Y si miramos aún más a fondo, veremos que el tema de los niños no nacidos nos invita a reflexionar sobre la propia naturaleza de la existencia. ¿Será que el valor de una vida está solo en su duración? ¿O está en la intensidad de las conexiones que crea, aunque sea por instantes? Un espíritu que solo intentó nacer ya dejó su huella, ya provocó emociones, ya inspiró cambios, ya fue recordado y amado. Esto demuestra que la existencia no se mide por el tiempo, sino por el impacto. Incluso un soplo de vida puede tener un efecto gigantesco en el camino de toda una familia.
Esta idea también nos desafía a revisar nuestros conceptos sobre el principio y el fin. Si creemos que el alma es inmortal, entonces ninguna experiencia es un fin absoluto. La muerte de un bebé antes del nacimiento no es un punto final. Es una coma en una frase mucho mayor. Es un interludio en una melodía que continúa en otra estrofa. Quizás sea esta la visión que más consuela. Saber que nada, absolutamente nada, se pierde. Pero aún queda un punto fundamental. ¿Cómo viven estos espíritus en el plano espiritual después de una gestación interrumpida? ¿Permanecen como almas de niños? ¿Llevan alguna marca de esa experiencia? ¿O simplemente regresan a su condición espiritual plena, retomando su camino como si nada hubiera sucedido? Esta pregunta nos lleva a un territorio aún más enigmático, y quizás sea aquí donde esté la clave para comprender por qué Kardec dudó en revelar todo lo que sabía. Cuando hablamos del destino del alma de los niños no nacidos en el plano espiritual, entramos en un territorio donde la lógica humana encuentra sus límites. Nuestra mente tiende a imaginar que, si una vida fue interrumpida temprano, ese espíritu permanecería como un bebé en el mundo espiritual, indefinidamente pequeño, indefenso, incompleto. Pero esa es una visión moldeada por nuestro apego a la forma física. El espiritismo aclara que el espíritu no es el cuerpo, sino la conciencia, la esencia inmortal. El cuerpo es solo una vestimenta temporal, un instrumento de aprendizaje. Por eso, cuando una encarnación no llega a consolidarse, el espíritu regresa a su estado anterior, no como un niño eterno, sino como un ser que ya poseía historia, madurez y experiencias acumuladas antes de ese intento. Esta es una revelación importante. No existen espíritus infantiles en el sentido literal. Existen espíritus que asumen cuerpos infantiles, pero que en esencia pueden ser mucho más antiguos y experimentados de lo que imaginamos. Una gestación interrumpida, por lo tanto, no aprisiona el alma en un estado de infancia eterna. Simplemente devuelve el espíritu al mundo espiritual, para que espere una nueva oportunidad de encarnación. En algunos casos, este regreso ocurre con tranquilidad, como si fuera solo una pausa en el camino. En otros, puede haber frustración, especialmente cuando el espíritu deseaba mucho esa experiencia, pero aún así, la comprensión de la ley de causa y efecto trae consuelo. Relatos mediúmnicos describen que muchos de estos espíritus son acogidos en instituciones espirituales llamadas colonias u hogares de transición. En estas colonias, espíritus que tuvieron encarnaciones interrumpidas reciben apoyo, orientación y preparación para nuevos intentos. Es como si fueran escuelas de reencarnación, donde se trabaja tanto la paciencia como la confianza en el proceso. Para algunos, el regreso es tan rápido que enseguida son encaminados a nuevas familias, a veces en la misma línea, como si hubiera una insistencia del destino en unir a esas almas. Para otros hay una espera mayor, porque es necesario madurar, reflexionar o esperar condiciones más favorables. Y aquí entra una dimensión conmovedora. Muchos de estos espíritus, en sus narrativas mediúmnicas, describen que perciben el sufrimiento de la madre e intentan consolarla. Algunos relatan que permanecen cerca, inspirando pensamientos de amor, enviando impresiones sutiles de que no se han perdido. Esta es una de las razones por las cuales tantas madres que perdieron bebés relatan sueños vívidos, sensaciones de presencia o incluso intuiciones de que el niño está bien. El espiritismo ve esto no como fruto de la imaginación, sino como una interacción real, aunque sutil, entre dos mundos. Pero quizás la cuestión más intrigante sea, ¿por qué algunas almas pasan repetidamente por intentos frustrados de encarnación? ¿Por qué tantas gestaciones pueden fallar para la misma familia? La respuesta dada por espíritus comunicantes es que cada proceso de encarnación implica ajustes delicados, tanto biológicos como espirituales. No siempre la sintonía entre cuerpo y alma se establece con facilidad. A veces, la dificultad es física, a veces emocional, a veces kármica. En algunos casos, hay expiaciones necesarias. En otros,
es solo parte del aprendizaje de aceptación y fe. Lo que se refuerza es la idea de que nada de esto es en vano. Incluso los intentos fallidos forman parte de una preparación mayor, como ensayos antes de un espectáculo que un día ocurrirá. Y aquí volvemos a Kardec. ¿Por qué no se atrevió a publicar abiertamente esta información? Quizás porque comprendió que el ser humano, en su ansiedad por controlar la vida, podría usar estas revelaciones de manera equivocada. Imagínense, en pleno siglo XIX, si la gente creyera que el alma de un bebé no nacido simplemente regresaría en otra oportunidad. Muchos podrían entender esto como una justificación para banalizar la gestación, como si nada importara. Kardec, sabio y cuidadoso, prefirió dejar la cuestión abierta, dando solo pistas, confiando en que en el futuro la humanidad estaría más preparada para comprender con madurez. Hoy, al hablar sobre este tema, no podemos olvidar la responsabilidad que conlleva. La revelación de que ninguna alma se pierde no debe ser vista como excusa para el descuido, sino como un consuelo para quien sufre. Es un mensaje de esperanza, no de permisividad, porque la vida, en todas sus formas, sigue siendo sagrada. Cada oportunidad de encarnación es un proyecto profundo que involucra muchas fuerzas invisibles. El hecho de que un intento no se concrete no disminuye su valor. Por el contrario, muestra que incluso en el fracaso existe propósito. ¿Y qué sucede con la madre y el padre después de esta experiencia? Espiritualmente, ellos también son acompañados. El dolor de la pérdida es reconocido y amparado en el mundo espiritual. Muchas veces, espíritus protectores están cerca, fortaleciendo el corazón, ayudando en la reconstrucción de la esperanza. Para aquellos que provocan la interrupción conscientemente, existe sí una responsabilidad mayor, pero junto a ella siempre viene la posibilidad de reparación. El espiritismo enseña que nadie está condenado eternamente por un error. La ley es de justicia, pero también de misericordia. El amor es siempre más fuerte que la culpa. Y es justamente aquí donde encontramos la clave final del misterio. El destino de las almas no nacidas es la continuidad. No quedan atrapadas en un limbo, no desaparecen, no sufren eternamente. Siguen adelante. Regresan al mundo espiritual, son acogidas, maduran y tarde o temprano vuelven a intentar una nueva encarnación. Muchas veces vuelven a los mismos padres, en una segunda oportunidad de unión. Otras veces encuentran en otra familia la oportunidad que antes les fue negada. Pero siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay futuro. Esta comprensión cambia la forma en que encaramos el dolor de la pérdida. Nos enseña que la vida no es una línea recta que comienza en el nacimiento y termina en la muerte, sino un ciclo continuo de idas y venidas entre dos mundos. Cada pasaje, por breve que sea, tiene sentido. Cada alma tiene su momento. Y nada, absolutamente nada, se pierde. Ahora resta una última reflexión. Cuando pensamos en el silencio de Kardec sobre este tema, percibimos que a veces el silencio también es una forma de sabiduría. Quizás él supiera que ciertas verdades solo podrían ser reveladas cuando la humanidad tuviera madurez suficiente para comprenderlas con responsabilidad y no con ligereza. Quizás él confió en que, en el momento justo, estas respuestas vendrían no de un hombre, sino de la propia experiencia espiritual de la humanidad. Y aquí estamos, más de 160 años después, reflexionando sobre aquello que él solo insinuó. Si llegaste hasta aquí, es porque esta cuestión también toca tu alma. Quizás ya hayas vivido este dolor, quizás conozcas a alguien que pasó por eso, o quizás solo sientas la necesidad de comprender mejor los misterios de la vida. Independientemente de tu motivación, una cosa es segura: hablar de esto no es solo discutir teorías espirituales, es abrir espacio para el consuelo, para la esperanza, para la certeza de que nada se pierde. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, si te trajo paz o claridad, entonces te pido, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo.
porque a veces una simple palabra puede iluminar un corazón que sufre en silencio. Al fin y al cabo, si hasta Allan Kardec dudó en publicar esta respuesta, quizás sea porque sabía que nos correspondería a nosotros, más tarde, dar voz a este misterio. Y ahora que lo has oído, la elección es tuya: guardarlo solo para ti, o difundir esta luz para que más corazones encuentren paz.